Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, número 1, todo hombre sea ¿qué? Pronto. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enchilarse. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claramente estamos hablando aquí acerca del conflicto, acerca de los problemas, acerca de las discusiones, de los argumentos, de los problemas entre una pareja, en problemas en el trabajo, problemas en las escuelas, jóvenes, ¿verdad? Entonces yo quisiera empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te sientes cuando te encuentras en conflictos y en problemas, en desacuerdos con los demás? ¿Te sientes, te irritas cuando estás en conflicto? ¿Te enojas o te sientes triste? ¿Te sientes inseguro, insegura de ti misma? ¿Te sientes con una gran culpabilidad? O tal vez puede ser que te sientas con una mezcla de todas estas emociones, porque la verdad es que el conflicto es algo no agradable, ¿verdad que sí? Amén. Alguien me está señalando así que es cierto. Mejor diga amén. Yo no conozco a nadie, por tan torpe que sea, que le guste y que se goce y que se alegre en estar en conflicto. ¿Usted conoce a alguien que se goza estar en conflicto, que le gusta estar en conflicto? Bueno, mejor no diga. Porque tal parece que hay mucha gente que cada rato está en conflicto. Pero la verdad es que el conflicto, los problemas con otra persona, nunca es algo agradable. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en conflicto con alguien? ¿Eres aquella clase de persona que le echas la culpa a los demás? Si alguien viene y te ofende, ¿eres aquella clase de persona que le hace: mira, yo estaba haciendo mi trabajo y yo miré, yo no sé, pero yo miré que ella le escribió así y por eso fue el error administrativo, no es mi culpa? Yo vi, dicen en Michoacán, yo vi. Michoacán, México. Pero ¿cómo esa característica de echarle la culpa a otra persona es similar a Adán? Cuando Adán le echó la culpa a Eva, fue la mujer, ¿verdad? ¿Cómo respondes cuando estás en conflicto? ¿Eres como la mayoría de la gente que cuando alguien te hace algo para ofenderte, lo primero que hace uno es se defiende? ¿Sí o no? Como que de la carne quiere salir el tengo que defenderme. ¿Y cómo se defiende uno a sí mismo? Con unos grandes latigazos y todo. Hasta dice cosas que no son cristianos. Porque la carne desea responder defendiéndose a sí mismo. Pero este tipo de respuesta no es lo que un cristiano debería hacer. La mayoría de las veces esto no es lo que honra a Dios, tomándose la posición de defenderse a sí mismo en inmediato. ¿Me están escuchando? Amén. Escúcheme bien. Cuando estás en un conflicto, cuando estás en desacuerdo con alguien,
cuando estás en un problema con otra persona, no importa cuál sea. Tú tal vez nunca vas a poder cambiar a esa persona. Esta es la verdad, esta es la realidad. Tal vez tú nunca vas a poder cambiar la actitud y las ideas de esta otra persona, pero sí es tu responsabilidad de responder en medio de todos los conflictos de una manera que tú guardas tu paz, que tú mantienes tu serenidad, tu tranquilidad, que tú mantienes tu espíritu de bondad, un espíritu humilde, un espíritu que agrada a Dios. Tú puedes responder y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad de que cuando nosotros estamos en conflicto, nosotros podemos decidir cómo vamos a responder en medio de todas estas pruebas. Y podemos tener la victoria, podemos honrar a Dios de la manera que nosotros respondemos. Amén. Amén. Esto de los conflictos es algo que es inevitable, así como las tentaciones. La semana pasada cuando hablamos, todo el mundo va a tener tentación, y así de igual manera todo el mundo va a pasar por conflictos y problemas. Todos vamos a tener estos problemas. Aún en la Biblia, todos los grandes hombres de Dios tenían conflicto, tenían problemas, estaban en desacuerdo. Los apóstoles, lo miramos claramente, había muchos desacuerdos. Había uno en particular muy grande dentro del desacuerdo entre el apóstol Pedro, que era prácticamente el encargado de toda la iglesia primitiva, y había un desacuerdo con el apóstol Pablo, donde Pablo lo confrontó a Pedro y le dijo que básicamente estaba siendo hipócrita en la manera que él estaba tratando con el asunto de los judíos y los gentiles. Ya de repente, primero en Hechos capítulo 15, verso 9, Pedro nos dice que básicamente no hay diferencia entre el griego y el judío, entre el gentil y el judío, pero ya después como que cambia su posición y empieza a despreciar a los gentiles. Entonces viene el apóstol Pablo y le reclama, lo confronta y le dice a Pedro en esencia, pero con mucho respeto, le dice, lo acusa de que está siendo hipócrita. Ahora, no sé cómo de bonito se pueda explicar eso, pero se lo dijo con una manera, con respeto al apóstol Pedro. Y luego miramos en las epístolas de Pedro que Pedro respondió correctamente. Pedro estaba equivocado. Y Pedro cambió su posición, y gracias a Dios que cambió su posición, si no la iglesia de hoy en día fuera muy diferente. Para un cristiano entonces ser salvo tendría que pasar por toda la ley mosaica y ya no fuéramos salvos por gracia, sino por obras. Y la Biblia nos dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es algo gratuito. Amén. Pero regresando al conflicto, a los problemas, de las discusiones, los desacuerdos. ¿Cómo es que nosotros debemos confrontar los conflictos? Bueno, lo primero es que uno tiene que reconocer la causa de los conflictos. ¿Escucha bien? Tiene que uno reconocer cuál es la